Este amparo es de una enorme importancia, como ustedes lo saben, porque así como el gobierno considera que la reforma energética es uno de sus principales ejes de gobierno, ¿verdad?, nosotros consideramos que es una reforma ilegal e inconstitucional. El amparo ha sido manejado por el doctor Jaime Cárdenas y todo el litigio lo ha venido llevando con nuestra participación el licenciado Carlos Mesa Viveros de Puebla, a quien le agradecemos su atención intensa en este trabajo que es, decía yo, de una enorme importancia para el país. El licenciado Mesa va a hacer una exposición respecto al amparo, su contenido y su proyección. Gracias. Muchas gracias, senador. Gracias a todos ustedes por su presencia. Bueno, me concretaré a comentar que el senador Manuel Bartlett, en compañía de dos senadores, compareció en representación de ellos a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal contra el proceso de creación de 3 normas constitucionales que fueron materia de reforma. Ustedes las conocen muy bien, las famosas llamadas reforma energética, 25, 27 y 28 de la Carta de Querétaro. Debe quedarles muy claro que el amparo no se combate contra el texto de la norma, se combate la serie de violaciones que se van dando para que finalmente se arribe al texto final de la reforma y en su momento se promulgue y se publique y se dé a conocer. El amparo fue admitido, del cual conoció el ciudadano juez octavo de distrito en materia administrativa de este circuito, quien, llevando a cabo un análisis exhaustivo, determinó en todos los considerandos que rigen su auto, su resolución, que el amparo era procedente, que los ciudadanos mexicanos tenemos la facultad de acudir a solicitar la protección constitucional cuando existe un acto que lesiona los intereses colectivos o individuales, lo que en la doctrina se llama interés legítimo e interés jurídico. Todo esto se hizo valer, se establecieron cuáles eran los conceptos de violación a criterio del senador que representa a los demás quejosos y el juez acordó llevar a cabo la notificación a todas las autoridades responsables. ¿Quiénes son las autoridades responsables? Pues en este caso, quienes emiten el acto, que es la Cámara de Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, a través de la iniciativa del señor Presidente de la República, y el Poder Reformador de la Constitución, que está compuesto por los 31 estados de la República. Todos ellos fueron en tiempo y forma notificados para que rindieran sus informes. Esos informes tienen que ser lacónicos en un primer caso para determinar si en efecto ellos aprobaron esta reforma, porque lo tienen que hacer como constituyente permanente, y posteriormente justificar el por qué aprobaron esta reforma. Hecho lo anterior, quiero decirles que para esas fechas, estamos hablando de la fecha de marzo, ya habían más de 10,000 fojas integradas en el expediente. La ley de amparo que entró en vigor el 13 de abril del 2013 permite ahora 5 días, concede 5 días para que las partes que no estén conformes contra el auto admisorio puedan recurrirlo a través de la queja, que es uno de los 3 recursos que prevé la ley de amparo: revisión, queja y reclamación. Promovieron la queja en tiempo y forma legales y el juez del conocimiento las admitió, pero cabe destacar que de manera previa el señor senador de la República, Manuel Bartlett Díaz, había promovido
un recurso de queja contra el auto que negaba la suspensión provisional que se había solicitado, queja que se tramitó, admitió y se substanció en el 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa. Contra la resolución que resuelve en definitiva la suspensión, la negativa de la suspensión, también se promovió un recurso de revisión que también debió haber sido radicado por el conocimiento que tenía ya el Tribunal Colegiado 14 en el 14 Tribunal Colegiado. Pero no sucedió así. Las quejas fueron remitidas de manera, pues diríamos, extraña, al primer Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa, violando flagrantemente el acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal en sus artículos 9 y 17, que establece que cuando un tribunal colegiado ya tiene conocimiento, como había sucedido con el 14º de colegiado en materia administrativa, pues todas las demás quejas siguen la suerte del principal, del primero. Entonces tendrían que haber sido todos al 14º, ¿no? Se fueron al primer colegiado. De manera sistemática, considerando, porque así lo establece la ley de amparo, lo establece la Constitución General de la República en el artículo 107, que cuando se trate de asuntos cuyo interés y trascendencia sean de naturaleza trascendental o nacional, debe conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas instancias fueron hechas ante el Tribunal Colegiado del primer circuito, acuerdos que ahí se quedaron, hasta la fecha no tenemos comunicación de su acuerdo, y el día 8 de mayo pasado, el primer Tribunal Colegiado, en la ponencia del magistrado Carlos Ronzón Sevilla, determinó revocar el fallo que admite a trámite el amparo hecho valer por los senadores. No establece las razones por las cuales desecha, sencillamente ordena desechar, y por lo que hace a las quejas 78, que es la de los senadores, y la 80, que es la de los diputados, pues él elige la 79, que es la del presidente de la República. También me parece un poco extraño. Y otro error más, no lleva a cabo la acumulación que debería haber llevado para resolver en un mismo fallo las tres quejas. Las otras dos las declara sin materia y a la fecha no hemos sido notificados de manera formal a través del instructivo respectivo del fallo de mérito, ¿no? Consideramos que existen elementos suficientes que la ley nos otorga, atendiendo a lo que establece el artículo 1 de la Constitución, reformado en 2011, y que ha traído un nuevo paradigma en materia constitucional, en materia de derechos fundamentales, en materia de derechos humanos, en materia de la instancia que todo ciudadano tiene frente a cualquier órgano legislativo o cualquier autoridad para hacerlo valer, de promover lo que a los intereses procesales del senador y sus representados corresponde. A reserva de que hagan las preguntas que consideren importantes para ustedes, le voy a pedir al doctor Cárdenas, que ha sido de una enorme importancia, un hombre de una gran capacidad al más alto nivel de este país, es el redactor del amparo. ¿Qué seguiría después de lo que ha planteado el licenciado Carlos Mesa? ¿Qué seguiría, Jaime, por favor? Sí, desde luego, yo creo que lo importante que debemos informar a la ciudadanía, a los medios de comunicación, es que continuaremos impugnando. Ya el licenciado Mesa explicó claramente pues distintas violaciones en las que incurrieron los magistrados que conocieron de una de las quejas, porque sin acumular todas las quejas que existían, hubo quejas que promovió la Presidencia de la República, el Senado, diputados, el propio senador Bartlett,
en lugar de acumular todas las quejas, solamente resolvió la queja que promovió la Presidencia de la República, el consejero jurídico de la Presidencia, este señor que, entre otras cosas, es el responsable de la determinación sobre los haberes de retiro, pero es otro tema, de los magistrados del Tribunal Electoral, ¿no? Pero sí lo menciono porque es muy extraño lo que ocurrió en el Tribunal Colegiado. Por ejemplo, la primer queja que se promovió fue por parte de este Senado de la República, y la segunda queja fue de la Presidencia, y la tercera de la Cámara de Diputados, y la siguiente, la del senador Bartlett. Entonces, si iban a ir por orden en el Tribunal Colegiado, pues debieron haber empezado por la de senadores. Pero bueno, vivimos en una cultura presidencialista, y aún en el Poder Judicial Federal, indebidamente, comenzaron analizando la queja promovida por la Presidencia de la República, y contrario a todas las normas procesales de este país, en lugar de acumular las quejas, todas las quejas y los recursos, pues resolvieron hasta donde tenemos noticia, pues una de las quejas sin acumularlas. Por otra parte, hay algo muy grave. A mí alguna vez un exministro de la Suprema Corte, que ahora no es muy popular, pero bueno, es un profesor muy destacado y es un gran ministro, fue un gran ministro de la Suprema Corte, Genaro Góngora Pimentel, me explicó cómo se hacía la corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Él me dijo, mira, la corrupción en el Poder Judicial de la Federación se puede lograr a través de un cambio de adscripción de un juez o de un magistrado, para que te toque un juez o un magistrado a modo, o también puede haber, dijo el ministro Góngora Pimentel, pues corrupción cuando hay un cambio de turno. Algo muy importante que señalaba el licenciado Mesa es que el tribunal colegiado que primero conoció de estos asuntos fue el Tribunal 14º en materia administrativa del Distrito Federal, pero a los magistrados que escogieron indebidamente, porque el 14º debió haber continuado con el conocimiento de todos los recursos de queja, indebidamente el tribunal que resuelve la queja del presidente de la República es el tribunal colegiado primero en materia administrativa de esta ciudad. Es decir, hubo una violación a un principio que se llama de prevención, que lo acordaron los miembros del Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo 13 de 2007. En ese Acuerdo 13 de 2007 del Consejo de la Judicatura Federal se dice que cuando un trámite existe en un colegiado, ese colegiado debe seguir conociendo de todos los trámites y recursos. En este caso, nosotros tenemos la sospecha de que se buscó un tribunal ad hoc. Nosotros ya habíamos hablado con los magistrados del Tribunal 14º en materia administrativa, el senador Bartlett, fuimos a plantear los argumentos ante esos magistrados, pero finalmente a quien se dio el trámite para el conocimiento de la queja que promovió el presidente de la República fue al Tribunal Primero en materia administrativa, lo que nos parece muy sospechoso. Por eso estos magistrados, Carlos Ronzón Sevilla, Julio Humberto Hernández Fonseca y Joel Carranco Zúñiga, pues deben ser investigados. Tenemos que preguntarnos por qué se escogió a estos magistrados, si eran blanditos, si eran dóciles ante las instrucciones del gobierno para que conocieran de este recurso de queja, y también saber por qué no acumularon todas las quejas que existían y que habían promovido la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Entonces, una vía de lucha pues va a ser el planteamiento, posiblemente lo estamos estudiando, de quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de estos 3 magistrados del Tribunal Primero en materia administrativa del DF. Y además vamos a estudiar la vía jurídica nacional para poder impugnar pues la determinación del Tribunal Primero en materia de distrito sobre este caso, sobre esta queja. Luego me gustaría, para terminar, decirles que algo muy importante es que este asunto, a diferencia de lo que ha dicho la Presidencia de la República, aquí no ha acabado. Si se agotan las vías nacionales de impugnación, como cualquier abogado mexicano sabe, existen también las vías internacionales.
Y hay un artículo muy importante en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el artículo 25. Este artículo 25 dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales. Si la Suprema Corte, en el momento que le toque conocer de este asunto, que le tocará conocerlo, nos dice es que no tienes el amparo, no tienen el amparo para protestar contra una reforma a la Constitución que violó el procedimiento de reforma. Y si no se tiene ningún recurso, si los ciudadanos no tienen ningún recurso, salvo el amparo, porque un ciudadano no puede acudir a una acción de inconstitucionalidad, eso solamente lo pueden promover el 33% de legisladores de cada Cámara, y si tampoco los ciudadanos pueden promover la controversia constitucional, entonces a los ciudadanos de este país se les deja en estado de indefensión porque no tienen un recurso para reclamar una violación pues a los procedimientos constitucionales, una violación a los principios de la Constitución. Estaríamos en el caso de la violación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por lo tanto se tendría que promover una queja o una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra las decisiones de los tribunales nacionales que han violentado los derechos de los gobernados porque se les ha privado de un recurso para reclamar violaciones procedimentales cuando se aprueban normas constitucionales en este país. Entonces, el mensaje a la ciudadanía y a todos ustedes es que esta lucha continúa. La Presidencia de la República no nos ha derrotado. Nosotros seguimos considerando que esta reforma constitucional es violatoria de los derechos de millones de mexicanos. Yo quiero de manera muy breve abundar en lo que dice el doctor Jaime Cárdenas. Con independencia de toda la serie de violaciones que verdaderamente son burdas y notorias por parte del primer colegiado y antes del primer colegiado por quien haya decidido que no se respete el artículo 9 y 17 del acuerdo de 2007 del Consejo de la Judicatura para que el asunto sea tramitado, sustanciado y del cual debieron haber conocido en el 14º Tribunal Colegiado, deben ustedes saber que en el Juzgado Octavo de Distrito Amparo 70 de 2014 llevábamos 6 tomos, más de 12,000 fojas, que estaban integradas por informes justificados de las 31 legislaturas de los estados, en donde de manera, pues me parece que una manera tramposa, le contestan de manera lacónica al juez que sí es cierto el acto reclamado y que aprobaron la reforma constitucional por estar apegada a derecho. El señor senador de la República, la senadora Laida Sansores y los quejosos tuvieron la precaución de solicitarle a las legislaturas vía correo certificado nos expidieran copias certificadas de cuál fue el procedimiento que llevaron a cabo para arribar a la conclusión de que estas reformas a los artículos 25, 27 y 28 se aprueban y quedan en sus términos aprobados. Posteriormente le solicitamos al juez, demostrándole que así habíamos instado a las legislaturas, que por su conducto se les requiriera, nuevamente viene una trampa por parte de las legislaturas o de quienes ustedes quieran pensar, en lugar de darle copias certificadas a las personas autorizadas por los senadores para que tengamos en nuestras manos elementos para demostrar las inconsistencias y las violaciones al artículo 135 de la Carta de Querétaro, vuelven a contestar lo mismo al juzgado de distrito. El señor senador, conjuntamente con la senadora Laida Sansores y el senador Monreal, decidieron que terceros interesados
de acuerdo a los términos que establece la ley de amparo, son terceros interesados, aquellos que tienen interés en que el acto que se está reclamando en el amparo subsista, deben ser llamados a juicio. En el amparo hecho por el doctor Cárdenas, así se hace saber, notifícales a todos aquellos que tienen interés en que el acto reclamado subsista. Y ustedes recordarán aquel famoso Pacto por México que suscriben, entre otros, el presidente del PRI a través de su representante, el presidente del PAN, el presidente del PRD, el secretario de Gobernación, donde no solamente ponderan, sino consideran con gran beneplácito que esta reforma energética traerá como consecuencia la detonación y el crecimiento económico de este país. Luego entonces son terceros interesados en que el acto reclamado, que son las reformas, subsistan. Atinadamente los tres senadores, el senador Monreal, la senadora Laida y don Manuel, decidieron que habíamos que promover una queja contra una solicitud ante el juez de distrito para que, siendo ostensible que ellos tenían interés, fueran llamados al juicio y manifestaran lo que a su derecho correspondiera, porque ellos, en términos del 41 constitucional, son dirigentes de un partido político y de una colectividad. El juez determinó que no debían ser llamados y contra esa resolución nos fuimos a la queja, de la cual también extrañamente, como le decía Jaime, violando el acuerdo del Consejo de la Judicatura, lo mandan al juzgado primero de distrito en materia administrativa para su conocimiento, y esa queja no es tomada en cuenta. En la resolución electrónica, porque no conocemos el contenido, dice que queda sin materia. Entonces nos dejan en un gran estado de indefensión, no hay congruencia en la resolución de los juzgadores, no sabemos qué es lo que dicen, cuál es la razón por la cual desechan o no desechan. En el amparo también elaborado por el doctor Jaime Cárdenas y los senadores, se combate por inconstitucional el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, que establece la improcedencia contra normas constitucionales. Ojo, que no contra el procedimiento de creación de las normas constitucionales. Entonces, eso debe quedar muy claro, porque los medios de comunicación trascendieron el hecho de que se había desechado la demanda porque no procedía el amparo contra normas constitucionales. Ese no es el tema, ni fue materia de la litis. Este artículo 61 es de vital importancia y tampoco es tocado. Tampoco se soslaya y lo dejan ahí. Las jurisprudencias emitidas por el juez de distrito que admite la demanda, juez octavo de distrito, amparo 70 de 2014, es un fallo fundado, motivado y de una gran exhaustividad para determinar que no opera ni se surte la hipótesis del 113 de la ley de amparo, que debe o ordena al juzgador desechar por notoria e indudable improcedencia una demanda. Cuando los ministros de la Corte se han pronunciado, no en uno, en más de 20 o 25 asuntos, en el sentido de que sí procede y otros de que no procede. Y el Pleno de la Corte ha determinado en jurisprudencia firme que cuando haya duda debe operar un principio que se llama de mayor beneficio. Y ese principio de mayor beneficio opera en favor de los quejosos, que son ellos. También fue soslayado. Quiero decirles que este fallo es un fallo que apenas empieza para efectos del procedimiento. Y digo apenas empieza porque pues podemos hablar de 2018, 2019, no lo sé, para que se resuelva, porque tiene que llegar a donde debe llegar, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que hicieron valer los senadores de manera insistente y peticiones que fueron desatendidas por el primer tribunal colegiado de manera muy extraña. Quiero decirles que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece claramente la facultad, que es algo que tiene que ponderar los senadores, de poder ocurrir en queja
en queja administrativa por responsabilidad por parte de los magistrados que resolvieron la queja, coincidentemente la del presidente saltándose la de los senadores, y en su momento habremos de ver si promovemos la queja ante el Consejo de la Judicatura para la sanción correspondiente. Yo quisiera recordar que cuando se conoció por internet este fallo de ese tribunal colegiado, tuvo una gran cobertura en los medios. Aquí tengo, por ejemplo, Crónica, que termina diciendo que esto es definitivo, ¿verdad? Que se indica que la Constitución no puede ser objeto de control de los tribunales. Lo mismo en Ovaciones, también tengo en el Universal, en el Excelsior, un planteamiento que obviamente corresponde a algún boletín que se dio, dando por terminado este procedimiento, este proceso. Pero por eso teníamos un gran interés en platicar con ustedes para que los elementos de este juicio queden claros ante la opinión pública. Y yo esperaría que quienes le dieron tanta importancia, como debe de ser, a ese desechamiento, ¿verdad?, tomen en consideración los argumentos que hemos señalado. No es cierto que la Constitución no puede ser controlada por los tribunales, es lo que estamos demandando con toda claridad, ¿verdad? Aun cuando está en el artículo que es de la ley 61 que no procede el amparo contra reformas constitucionales, no establece lo que tuvo siempre ese artículo. Si no procede contra el contenido, sí, pero sí procede contra el procedimiento, ¿verdad? Porque es muy claro, y esto es importante aclararlo para que la opinión pública nacional tenga muy claro lo que se está discutiendo. Nosotros no estamos pidiendo en el amparo que promovimos con el doctor Cárdenas, nosotros dijimos que estamos considerando que la violación del procedimiento es lo que estamos pidiendo, queremos la protección por violaciones del procedimiento. No estamos atacando el contenido de la Constitución. El contenido de la Constitución, si se logró establecer con un procedimiento viciado, ilegal, pues no existe. Entonces, lo que ha ocurrido, en lo que se ha visto en esta información profusa, es que se dice en la información que es que no hay posibilidades de atacar la Constitución en sí. Nosotros, insisto, y sí importa mucho que se sepa, nosotros impugnamos el procedimiento. Y quienes forman parte del grupo de periodistas distinguidos, prensa en general, de los medios en este Senado, saben muy bien, porque lo dijimos minuto a minuto, que esta reforma constitucional violó todos los principios y los principios del artículo 135 que establece la reforma de la Constitución desde el primer minuto hasta el último. Lo que platicamos ahorita de los congresos de los estados. Ustedes lo saben que se aprobó en la mayoría de los congresos en 15 minutos, en 10 minutos. Salió en los medios, lo publicaron ustedes, lo cual viola definitivamente la parte aquella final de la reforma constitucional, de que no solamente es el Congreso de la Unión el que aprueba una reforma constitucional, sino son los estados en su mayoría. Y en este caso es ostensible, abiertamente inconstitucional lo que hicieron los congresos de los estados, lo sabemos todos. Se ha pedido, lo decía aquí el licenciado Mesa, con una gran insistencia, que demuestren los congresos de los estados, por ejemplo, cómo es que hicieron esa aprobación en 15 minutos, en 20, 300 cuartillas, un poco como lo que están haciendo ahora, que desechan 10,000 hojas de golpe, ¿no? Entonces, sí es muy importante que los medios de comunicación informen, es el derecho a la información que se merecen los ciudadanos, informen que no se está impugnando lo que dicen en estos boletines, el contenido de la Constitución, sino el procedimiento, y tenemos todas las pruebas para demostrar que fue absolutamente violatorio desde el Senado, Cámara de Diputados y Congreso de los Estados. Ahora bien, yo considero también que a final de cuentas
este asunto tiene que llegar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte debe y tiene la obligación de pronunciarse en este caso, porque se establece en la Constitución que cuando un asunto es de notoria importancia y trascendencia a nivel nacional, quien se debe pronunciar es el Pleno. O sea, debe atraer el procedimiento para no ande que si el Tribunal 1 y el 2 y se acabe ahí, no. Esa es obligación de la Suprema Corte de Justicia de atraer el caso, para que veamos nosotros directamente cómo se van a pronunciar los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia. El caso del amparo por violaciones al procedimiento de una reforma constitucional lo han aceptado varias veces los ministros de la Corte. Ha estado con 4 votos, 5 votos, pero está claro que sí es aceptable el amparo contra el procedimiento. No es la primera vez, no estamos inventando, sino estamos poniendo todas las resoluciones y los debates que hubo. Y en este caso, ¿verdad?, en una reforma de esta trascendencia que cambia todo el paradigma de desarrollo de este país, la Suprema Corte tiene que pronunciarse. Tiene que pronunciarse. Hemos pedido ya en 2 ocasiones a la Suprema Corte de Justicia la atracción. La hemos pedido primero a entrevistados por escrito, y les quiero comentar que en el caso de la atracción es tan importante y delicado este asunto, esa visión, que cualquier ministro, uno solo, tiene la facultad para ordenar la atracción de un juicio como este. Uno solo. Ya no digamos más, ¿verdad? Y hemos hecho la gestión desde hace meses, porque no debe quedarse en tribunales colegiados. Y finalmente, antes de que dictaminaran estas quejas a las que se ha referido el licenciado Mesa y el doctor Cárdenas, le pedimos también al tribunal primero, les pedimos que pidiera a la Suprema Corte que lo atrajera. Y era su obligación como hacerle atención a nuestro escrito. Es un asunto de gran trascendencia y no hay nadie en esta sala que no considere que sea de gran trascendencia, ni en la opinión pública nacional. Y no lo atrajeron, sino resolvieron sin atracción. Pero nosotros estamos seguros de que este asunto va a terminar en el país, luego queda todo lo demás, tiene que terminar en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante los canales y la opinión pública, porque este asunto tiene que resolverse de esa manera. Y por eso pensamos que es muy importante que los medios de comunicación informen correctamente para que la opinión pública sepa lo que se está discutiendo desde el punto de vista del presidente y las quejas del Senado y de la Cámara de Diputados, y lo que presentamos nosotros, que está vivo, ahí está, y va a seguirse luchando con él, porque consideramos que la justicia de la Unión tiene que frenar a un poder que está violando la Constitución. Uno de los elementos fundamentales del Estado de Derecho, que tanto se presume, es que ningún órgano o autoridad de la República puede estar exento de control de la constitucionalidad. Aquí hay una mayoría que se jacta mucho de serlo, pero hemos dicho que una mayoría que no respeta la ley es una banda de forajidos, porque lo que les da la mayoría es la ley. Y si el Congreso de la Unión viola el procedimiento y no tiene un control de constitucionalidad, estaríamos en un régimen dictatorial. Entonces, por eso nosotros, con gran confianza en la Suprema Corte de Justicia de este país, pensamos que ahí es donde tiene que terminar. No sé si Laida, senador. Estuvo con nosotros Adán, no pudo venir, está en Tabasco. Somos los que presentamos este amparo.